Es un placer recibir a Bruno Traverse, escritor, comunicador y terapéutica de hipnosis clínica regresiva. Bienvenido. Bienvenido, wow. No puedo creer, me dejaron sorprendido con lo que acabo de ver. Un pasaje impresionante. La magia de Bimbo de Pauli que le pone todo el tiempo y todo el corazón a cada una de esas presentaciones. Increíble. Muchas gracias por la invitación. Un placer realmente estar acá acompañándolos. Bruno, ¿cómo podemos definir la hipnosis? Bien, es algo que sucede en cada charla que doy en cualquier lado. Yo a veces le comento a la gente, bueno, yo lo que hago es hipnosis clínica reparadora. Y la verdad es que es poner el cuerpo en un estado de cómoda relajación para liberarle recursos al cuerpo y esos recursos poderlos utilizar para distintas cosas. Por ejemplo, en un ejercicio de regresión, traer ciertas cosas y también poder agregar otras. Por ejemplo, en un método de adelgazamiento que se llama banda gástrica virtual, agregar información. Lamentablemente, cuando hablamos de hipnosis, uno cree un poquito el juego ese, ¿no? Que uno va a agarrar, los va a mirar así, les va a hacer un chasquido, va a empezar a manejarlos a los dos y van a empezar a obedecer a lo que yo voy a hacer. Y esto va un poco por otro lado. Es, como les decía, relajar el cuerpo, disociar la mente del cuerpo. Es introspección guiada, en el caso de una regresión, ayudamos a traer cosas y agregar otras. Es que justamente en eso queríamos hacer hincapié, que un poco lo parodiábamos antes de empezar, porque uno siempre asocia la hipnosis con el hipnotizador que va a un cumpleaños, a una fiesta, que lo hace como juego, que deja como una tabla, que te hace actuar como una gallina, y como que uno automáticamente le cuesta. Pero esto es algo que va por otro lado y que está apuntado justamente a una forma alternativa de tratamiento. Exactamente, exactamente. Sí, tenemos esa idea. No está mal, pero bueno, es lo que ha ocurrido a lo largo de los años. Es que también eso existe, también por pasa, supuesto. sin duda. Totalmente. Solamente que eso nos serviría para poder montar un show y poder hacer distintas cosas dentro de ese ámbito. En lo que yo hago no sirve, digamos, porque buscamos otro tipo de cosas. Para que tengan una idea, la mayoría de las personas creen que cuando van a hacer un ejercicio de regresión van a quedar completamente inconscientes y no se van a acordar de nada. Yo les explico, si ustedes supieran que yo quiero hacer exactamente lo contrario, quiero que queden en un estado de hiperconciencia para que cuando recordemos algún evento, ya sea de la infancia, podamos llenarlo de detalles y podamos recordar todo, al punto tal de qué diálogos habían, quiénes estaban alrededor de nosotros, hasta cómo estábamos vestidos y distintas cosas. Si yo ahora a cualquiera de los dos les agarro y les digo, bueno, quiero que se acuerden algo de cuando tenían 3 años, ya sea porque se trasladaron toda su vida a través de una foto y alguien le contó la historia, tenemos algún recuerdo, pero son livianos, por llamarlo de alguna manera. Bueno, con esto podemos llegar a distintas cosas para poder ver qué pasa. Vos sabés, Bruno, que me estaba preguntando, ¿no? Sí. ¿Por qué nosotros tendemos, no sé si la palabra es olvidar, pero tendemos a borrar o por lo menos archivar recuerdos, ¿no? Porque se supone que nosotros tendríamos, la lógica lo lleva a uno a pensar que por más que pase el tiempo, por más que uno va recogiendo mucha información en ese tiempo, los recuerdos tendrían que ser más frescos. No, a veces pasa, y vos lo debés saber mejor que yo, que hay algo que dispara un recuerdo que decís, me acuerdo. Yo tengo un recuerdo, por ejemplo, que no sé por qué me acompaña siempre, de un galponcito en la casa de mis abuelos, donde estaban las personas que estaban haciendo el catering del casamiento de mi tío, y yo tendría 2, 3 años. 2, 3 años. ¿Y por qué siempre recuerdo eso? No lo sé. Momentos que nos quedan marcados. Así como olvidamos ciertas cosas. Vamos a poner un ejemplo fácil, pero cuando a alguien le ocurre algo traumático en la infancia, se dice que el subconsciente hace un par de cosas. Lo primero que hace, el niño siempre se siente culpable, ¿no? Es lo primero que ocurre. Lo segundo que pasa es imponer alguna especie de castigo. Me estoy refiriendo a que se puede llegar a despertar alguna fobia, algún tipo de cosa que vamos desarrollando a lo largo del tiempo y no sabemos de qué momento vino. Y lo tercero es olvidarnos ciertas cosas a modo de protección. Como un mecanismo de defensa. Tal cual. Y a veces hasta deformar la realidad. Ha pasado en más de una oportunidad que viene una persona pensando que le ocurrió en cierto momento de la infancia algo con una persona y cuando llegamos a recordar ciertas cosas se da cuenta de que no tuvo nada que ver. En este ejercicio lo que se hace, en las regresiones, lo que se hace es una recorrida por distintos eventos para ver qué cosas pasan y si detectamos que alguna cosa ocurrió, se trata de explicarle a la persona, en realidad no a la persona, a dejarle cosas establecidas en el subconsciente para que comprenda el subconsciente que ese niño no es culpable de lo que le pasó en ese momento. Cuando eso empieza a ocurrir, esto empieza a quedar atrás y puede seguir adelante. Yo tengo siempre una idea de todo esto y es que lo que nos pasó, sea bueno y malo, es lo que nos forma y nos deforma a lo largo de los años. Lamentablemente no podemos cerrar la persiana y queda olvidado, pero sí podemos hacer que desde hoy en adelante
esto cambie. Es algo tan delicado, tan íntimo, exacto, tan complejo, y que uno dice, bueno, pero ¿y qué efecto puede tener en mí recordar cómo realmente fueron las cosas? Que por eso aprovecho para que nos cuentes cuál es la preparación que recibiste, que es también uno de los fundamentos, perfecto, que hace que alguien pueda o no confiar. Claro que sí. El licenciado Armando Yarovsky es una persona que se dedicó a lo largo de su vida a indagar en distintos métodos que existen, los métodos que todos conocemos en cuanto a la hipnosis, selección ADN, hay distintos métodos. Fue recopilando de todos algo para lograr llegar a ser como una terapia única, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la idea, se tiene la idea de mucho tiempo atrás, ya desde Brian Weiss, cuando publica su primer libro, Muchas vidas, muchos maestros, que aquellos que lo hayan leído en casa y demás, no me acuerdo si era Catherine la protagonista de ese libro. Nos muestran en todo ese libro que tuvo que hacer un montón de sesiones para poder llegar a un lugar. En este caso, con todas estas técnicas que se forma lo que se llama hipnosis clínica reparadora, el licenciado Armando Yarovsky lo que hace es que todo eso que se hacía en muchas sesiones, logremos hacerlo en aproximadamente 50 minutos a 1 hora 10. Por lo general, el ejercicio no dura más que eso. La sesión en sí son 2 horas porque charlamos un poquito. Bien, pero ahí es un poquito lo que nos lleva. ¿Por qué? Y detrás de esto que creo que se llama hipnosis clínica reparadora, en realidad hay varias cosas. Están las regresiones a la infancia y vidas pasadas, que como decían ahí, luego de 300, en realidad ahora ya más o menos que perdí un poco la cuenta. Está la banda gástrica virtual, que es un método de adelgazamiento. Banda gástrica virtual es una marca registrada del Instituto Yarovsky. Terapia de pacto para abandonar alcohol, juego, drogas. Es un ejercicio anexo que se pone dentro de las regresiones. Dibujo en hipnosis apuntado en menores de edad. Yo no atiendo a menores de edad por una elección, pero también está dentro de todo esto. Es como que hay un montón de cosas que nos llevan a esto. En mi caso, de la mano del licenciado Armando Yarovsky, fui aprendiendo en distintos momentos, también formando parte de los ejercicios, porque también, como buen incrédulo que fui en alguna parte de mi vida, dije, quiero pasar también un poco por la experiencia, también en la parte del aprendizaje y poder ver a ver qué es lo que ocurría en esto. Hoy por hoy, cuando hablo, por ejemplo, de las vidas pasadas y todo eso, yo le digo, la verdad que yo no creía en ninguna vida pasada. Para mí ya está. Hoy les tengo que decir, y sí, con tantas cosas que he visto y he vivido con la gente, no me queda otra. ¿No es un poco ególatra el pensar en vidas pasadas? Digo, claro, porque a veces uno es buscar trascender más allá de lo que uno es. Es una pregunta que te hago en buenos términos. No, está muy bien. Sí. No saberse único, ¿no? En realidad hay tantas creencias en el mundo como, ¿no? Y, bueno, ahí mostraron una foto de cuando viajé a la India. A mí me interesaba muchísimo ver cuál era su pensamiento. Y es, para mi forma de ver, no solamente es hermoso, sino que también es muy romántico, ¿no? Ellos piensan que nacen, mueren, pasan como a otra vida, depende de lo que hicieron, si hicieron bien o mal las cosas, hasta llegar a un punto de una iluminación. Pero también hay un atajo, que es que cuando vos en esta vida estás próximo a partir, te lleven, por ejemplo, a Varanasi, a Benares, te quemen en las piras y de ahí es como pasar directo a la iluminación. Bueno, por eso a mí me encanta y me fascina ese pensamiento y por eso fui allí a conocer esto. Y está buenísimo. Pero claro, y a veces uno se pregunta también... Yo creo que todo es válido. Yo también. Yo te estoy preguntando lo que preguntaría también una persona que nos esté mirando, ¿no? Alguien escéptico también. Sí. Pero, digo, de última yo tengo la creencia de que todos somos energía y como tal, digo... Coincido 100%. La muerte no corta esa energía, depende de cuánto te hayas cargado y cuán valiosa haya sido tu energía mientras estabas vivo. Pero no entremos en ese tema. Pero digo, cuando hablamos de vidas pasadas, por ejemplo, ¿no? Porque esto me parece muy importante. Hablamos de una línea familiar, una línea cosanguínea, hablamos de algo un poco más caprichoso también. Pues... Claro, yo les voy a ser muy sincero, nunca a veces viene gente y me dice, no, porque yo creo que en otra vida fui Cleopatra. No, eso lo tenemos todos. Nadie fue pobre en otra vida, ¿no? Yo te digo que nunca me pasó que venga alguien que sea una personalidad o algo, jamás. Siempre hay gente que estuvo dentro de un pueblo, una situación, una era, y a veces con detalles increíbles que la persona no conoce y sin embargo aporta detalles impresionantes de ese momento. Pero eso un poco que no ocurre. En cuanto a un ejercicio de regresión, la verdad que yo no sé qué es lo que vamos a hacer cuando la persona viene, no tengo ni idea, no se decide. A veces vienen y me dicen, yo quiero hacer una vida pasada, y de repente no, porque se decide en el momento y lo decide la persona. Lo otro,
hacer ese ejercicio y recordar una vida pasada, yo le digo que no se preocupen, veamos qué pasa, después tendrá toda la vida para cuestionarse, a ver si lo que vivió, qué pasó, y va a ser terapéutico para lo que estamos haciendo. Bien. A veces ocurre de que la persona cuando termina, y esto es muy común, termina y empezamos a conversar un poquito y me dice, mira, la persona que en esa vida que yo estaba recordando, de repente yo tenía la sensación como que es un conocido y que es acá mi madre en esta vida. Eso es común que suceda y eso, bueno, es por un pensamiento. Yo tengo un pensamiento en cuanto a todo eso, pero es como que vamos tomando lo bueno y estamos en distintos planos. Yendo al tema del escepticismo que también mencionabas, así que bueno, siempre es lo primero que surge con esta temática y siendo que vos lo viviste. Sí. Hay, por ejemplo, tú mencionabas al licenciado, que nos cuentes, licenciado, ¿en qué es? Si hay alguna teoría que subyace a este aprendizaje, que tenga sustento científico, si está más basado en lo energético, si está más basado en la fe. Claro, es lo que te decía, está basado en distintas cosas. Por ejemplo, ¿cuáles? No solamente tema de energía, sino tema de poder llegar a ciertos puntos y lograr esa sanación también, como lo podemos lograr con otras terapias. Hay muchas terapias, lo único es que, como te decía, hay una parte que es de la parte ericksoniana, hay otra parte que tiene que ver más con no preocuparse tanto en ciertas cosas y de todos modos poder hacer algo para eso cambiarlo. Hay varias cosas que el licenciado ha estudiado a lo largo de sus años y, bueno, hay como ciertos métodos para poder llegar a hacer eso reparador. Hace poco me preguntaban en una entrevista qué tiene de reparador, porque hipnosis clínica reparadora, ¿qué tiene de reparador? Bueno, justamente el poder cambiar ciertas cosas. Ejemplo cortito y bien rápido. Hay algo muy común que pasa muchas veces en los hogares cuando parte un familiar, ¿no? Se nos va alguien de casa y, bueno, porque la vida es así y, bueno. Y a los niños, a los más chicos, de 2, 3 años, a veces se los trata como, total, no sabe mucho lo que está pasando. No se va a dar cuenta. No se preocupe porque no se va a dar cuenta. Y es un error enorme. A veces la persona después viene a un ejercicio, recuerda ese evento con todos los detalles y lo único que precisaba era que alguien lo agarrara, lo abrazara y le dijera ese momento. Dentro del ejercicio se busca que esa persona en ese estado sienta ese momento y quede, como quien dice, reparado esa situación. Bruno, todas estas herramientas que vos has adquirido con el tiempo, ¿qué tan aplicables son en tu vida diaria? Porque tú formas parte de una familia. Sí, claro. Formar parte de una familia es una responsabilidad muy grande. A veces se habla de trabajo con respecto a eso y en una familia lo que hay es convivencia. Y cuando hay personas chicas, también uno pasa a ser una especie de referente de esa persona porque es parte de la educación de esa persona y quizás esas herramientas que tú tenés son a veces útiles, quizás a veces no, a veces pasa que uno tiene todas las herramientas y se siente un perfecto inútil porque hay cosas que le cuesta enfrentar también. Tal cual, primero que no entiendo a nadie de la familia ni nadie cercano, eso como primera cosa, pero después te cambia mucho la cabeza. Yo soy padre, como mostraban ahí, y vas pensando distintas cosas. Obviamente cuando uno es padre intenta no cometer errores, pero los vamos a cometer todos porque estamos aprendiendo y es muy difícil, ¿bien? Pero al conocer tantas historias y ver cosas que se cometen en ciertos momentos, tratar de tenerlo cubierto eso. Al menos por ese lado, ya que no podemos aplicar un ejercicio, tratar de no caer en lo mismo. Claro, Bruno, nos tenemos que despedir, pero antes quiero que nos cuentes, bueno, están estos 2 libros, son novelas, ficciones, personajes ficticios que sí lo que hacen es interpretar casos reales. Exacto. En un momento me pidieron que alguien X escribiera un libro de autoayuda y a mí me gusta mucho la novela negra, el thriller psicológico con tintes policiales. Eso es lo que hice. Una novela de ficción basada en casos reales que me han ocurrido. A los personajes que están ahí, Viviana y a un terapeuta, le van pasando distintas cosas que todas se han vivido dentro de los ejercicios de regresión. En este caso, la novela arranca con Viviana secuestrada en una habitación y vamos a ir conociendo el por qué llegamos hasta ese momento. El terapeuta se acerca a Viviana, no sabemos bien si para ayudarla o por otro motivo. Hay que descubrirlo un poquito dentro de las novelas. Están en todas las librerías del país, distribuye UCI, lo pueden encontrar. Y si no, me pueden escribir en las redes, en Instagram, brunotraversa, @ok, o Regresiones Uruguay. Muchas gracias por esta visita y por esta conversación. A ustedes, es un placer, quedo a las órdenes. Y ya que los vi que hablaban de a quién vamos a hipnotizar, a cualquiera de los 4 los invito, cuando tengan ganas,
pasen, hagan un ejercicio de regresión para que luego puedan contar lo que vivieron y la experiencia. Lo que quieran contar, obviamente. Gracias. Porque hay regresiones que son tranquilas y otras que son más movilizadoras, ¿no? Depende de lo que nos ha ocurrido. Gracias por esta visita. Gracias.